Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Hola, pues, buenas noches, ¿Qué ¿cómo está, tal, viejo? profe? Buenas noches, profesor. Bien, vamos a iniciar, muchachos. Les envié el día de ayer, si no mal recuerdo, fue hoy, no me acuerdo, el archivo de PowerLog con las gráficas que vimos. Reproduje el ejercicio y ahorita vamos a revisarlo. Entonces, nada más, por favor, confírmenme que sí les llegó el correo. Era una liga de WeTransfer. Sí, profe. ¿Pudieron Sí, sí llegó. ver eso? Sí, profesor, Ok. sí llegó. Ok, entonces déjenme, yo entro también por acá. Qué escándalo. Ok, entonces, bien, déjenme aquí, me paso el control. Muy bien, le vamos a dedicar poquito tiempo a esto, muchachos, pero sustancioso. Entonces, déjenme entrar al archivo. Ustedes también no sé si alguien de ustedes ya lo pudo compartir. Ahí está. Ya lo pudo visualizar. Entonces, como les comentaba la vez pasada, muchachos, déjenme ver aquí. Ok. Déjenme ver dónde puedo aquí poner la cámara, porque no se ve la cámara. Bueno, ahorita yo pongo mi cámara. Ahorita no quiero invertir tiempo donde se hace. Bien, entonces está una primera pestaña, muchachos, donde dice aquí pantallas. Entonces, esta primera pantalla, aquí en la parte superior dice pantalla de la 1 hasta en este caso hasta la 20. ¿Okay? Entonces vamos a analizar la primera. Con estos botones que estoy señalando aquí con el mouse, con eso podemos nosotros avanzar en cada una de ellas. Entonces lo hice, muchachos, primeramente pues empezando por el foco. Es una resistencia es un material de tungsteno que presenta una cierta resistencia, y lo que hace el foco pues es convertir la energía eléctrica en más del 80% en calor y una muy pequeña parte en iluminación. Entonces es un desperdicio, pero al cabo nos sirve muy bien porque es una resistencia. Entonces era esperado lo que teníamos, la tensión y la corriente. En este caso la señal que se ve con menor magnitud, pues en este caso es la corriente. Entonces si vemos un diagrama vectorial, pues vemos que están en fase. A pesar de que aquí dice A menos B, ángulo de la corriente menos B, que dice 2 grados, es por el error que todos los instrumentos tienen, pero estrictamente hablando esto debería de ser 0, ¿de acuerdo? Entonces observen que la tensión fundamental y el valor eficaz son prácticamente lo mismo. En el caso de la corriente también, es decir, si yo me regreso a la número 1, no vemos mucha distorsión armónica ni en la tensión ni en la corriente. Posiblemente en la tensión un poquito. Esta parte que estoy aquí señalando, se ve un pequeño chaflancito. Aquí una parte, digamos, aplanada de la señal. Entonces, la figura 1 como la figura 2 o pantalla 2 corresponden a una resistencia. Y por supuesto, cuando acceso al menú de potencia, si multiplicamos tensión por corriente, pues obtenemos la potencia activa. La potencia aparente evidentemente va a ser la misma. Los bares tienen que ser pues, prácticamente 0 y el factor de potencia tiene que ser unitario. ¿Okay? Y después nos vamos a la parte de la distorsión armónica. Se ven aquí unos puntitos un poquito más remarcados aquí en la parte de abajo, unos puntitos muy, muy pequeñitos. Eso hace que la distorsión armónica sea como del 2.3%. No vimos la fórmula, cómo calcularla, la podemos ver si ustedes quieren. No está dentro del programa, pero se puede ver.
pero el estándar internacional de servicio eléctrico marca que la distorsión debe ser máximo del 5%. Entonces, una forma de onda senoidal perfecta, perdón si es un pleonasmo, si es una forma de onda senoidal, pues es una forma de onda senoidal, y no hay ondas senoidales ni perfectas ni imperfectas, simplemente son formas de ondas senoidales. Cuando esta se presenta, que es lo que debe de ser, pues el 0%, pero la distorsión armónica de esa señal es 0%, es decir, tiene 0 defectos. Cuando tiene mucho defecto, pues bueno, eso se analiza en porcentaje. Entonces aquí sí es permitido que tenga más del 100% de distorsión armónica. Entonces esta señal está muy, muy buena porque pues tiene 2.3% de distorsión armónica. Entonces, esta es la distorsión armónica para prácticamente todos los ejercicios porque estamos utilizando pues una fuente de tensión. Esta otra que está aquí, si ustedes observan en la parte de abajo, dice corriente A de amperes, B de volts, W de watts. Me voy a regresar a la 4 y si observan, esa es la de tensión, me regreso a la 5, esa es la de corriente, solamente se recorre con una tecla ello y sería el 2.5. Entonces, de la 1 a la 5, muchachos, corresponden al foco. Ahí pueden ponerle como nota de la 1 a la 5. Después vamos con la bobina. Vamos con la bobina. La bobina, muchachos, es una lámpara fluorescente compacta que para poder arrancar es una bobina que está en serie con lo que es la lámpara fluorescente. De hecho, cuando esas lámparas fluorescentes se encienden, hace así como que blink, 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 y al caso termina de encender. Entonces es así como que mata vampiros, ¿no? Uno se despierta en la noche, la prende y empieza ese parpadeo tremendo, que no es muy agradable. Entonces, esas lámparas hoy en día, pues ya prácticamente están, digamos, descontinuadas. Pero bueno, todavía hay algunas en el mercado y algunas funcionando, sobre todo, por ejemplo, en hotelería, ¿no? Entonces, esa bobina con el núcleo que tienen, muchachos, no es un buen diseño definitivamente. Si ustedes observan la forma de onda de la corriente, que es la que tiene en apariencia menor magnitud, es una forma de onda que sí tiene más distorsión armónica, es decir, la senoide pues no se parece mucho, está mejor la de la tensión, que ya vimos que es del 2%. Entonces, pero se parece mucho a una senoide y sí tiene poquita distorsión. Por supuesto, si me voy a la parte vectorial, si ustedes observan en la corriente fundamental es 0.118 y acá es 0.120. Si fuera 100% senoidal o con 0% de distorsión armónica, la corriente fundamental y la corriente RMS serían prácticamente las mismas. Recuerden que la corriente RMS, muchachos, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de la función fundamental, más la I2, más la I3, más la I4, todas, cada una de ellas al cuadrado. Eso también lo demostramos. Entonces, aquí el valor eficaz, pues es ligeramente mayor que la fundamental. Si ustedes observan, también sucede lo mismo con la tensión. Son prácticamente iguales. Y aquí, el ángulo de desfasamiento, si ustedes observan, es negativo. Entonces, al ser un ángulo negativo, ¿qué quiere decir? Que la corriente se está atrasando. Me voy a regresar nuevamente a la número 6 y observen que ahí hay un atraso en la corriente. Pongan la referencia donde quieran. Por ejemplo, aquí, donde yo tengo el mouse, ahí la tensión empieza en T igual a 0 y poco tiempo después la holgazana corriente es la que sale. O si ustedes observan la corriente, pueden poner esto como referencia. Ahí empieza la corriente en T igual a 0, pero la tensión gandalla empieza desde antes. Es decir, de todas maneras la corriente se atrasa. ¿De acuerdo? Entonces eso no nos debe de extrañar. Luego viene la parte interesante, que sería la parte de la potencia. Entonces aquí ya los bars ya es algo significativo. Dejo como tarea para esta misma gráfica, dejo como tarea en esta misma gráfica, que vean cuál es el condensador que se debe de poner para que el factor de potencia sea igual a 1. ¿Ok? Por una parte. Por otra parte, dejo de tarea cuál será la corriente de la línea. De inicio, la corriente de la línea, como se ve aquí, es 0.120 amperes. Punto 12. Si yo le pongo un condensador de X valor a la frecuencia de 60 Hz, porque aquí tenemos una frecuencia de 60 Hz,
¿Cuál será el valor de la corriente de línea? Por supuesto, esta corriente, muchachos, al caso tiene que disminuir. Entonces, la pregunta para ustedes sería, calcule la corriente de la línea y el valor del condensador para que el factor de potencia sea un factor de potencia unitario. ¿De acuerdo? Muy bien. Después, bueno, viene la potencia que ya habíamos comentado. Creo que ya no le bajé más porque estoy ignorando la distorsión armónica. Es muy, muy poquita, pero bueno, no es tanto, pero no, es poco significativo. Entonces, yo considero que el factor de potencia es igual al coseno de phi. Estrictamente no son iguales, pero aquí lo estoy considerando de esa manera porque no es significativo. Entonces, nuevamente aquí la distorsión armónica de la tensión y ahora la distorsión armónica de corriente. Entonces, observen que hay un tercer armónico aquí, 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. Aquí se cumple perfectamente lo que comentamos. En la práctica, muchachos, en circuitos eléctricos, como siempre el proveedor de energía nos manda una senoide. La senoide es una forma de onda de tipo impar, como ya lo hemos comentado, y los armónicos impares son los que sobresalen en este caso. Entonces se le da prioridad a ese tipo de armónicos y aquí se señalan como 1, 5, 9, 13, 17. Pueden existir pares, por supuesto, pero a través de este cursor que está aquí, con las flechitas, pues yo me puedo ir a la derecha, a la izquierda. Lamentablemente no son imágenes dinámicas, son fotografías. Una fotografía dinámica es como si yo la tuviera en vivo y me pudiera estar recorriendo en este momento, pero bueno, en este caso pues no lo tengo. ¿Ok? Entonces, este tercer armónico que está aquí, imagínense, es una forma de onda que está superpuesta y hace que esa forma de onda no sea del todo senoidal. Entonces, la distorsión en este caso es 14.9%. Si alguien está interesado en ver cómo esto se calcula, porque esto es de suma importancia en la parte eléctrica, pues bueno, ya lo vemos al final del curso. Yo con todo gusto se los explico. Pues no sé a dónde vayan a parar, a lo mejor van a diseñar ustedes baffles o van a diseñar órganos o se van a juntar con sus primos en el conjunto musical y van a sonorizar un lugar o se van a dedicar a las telecomunicaciones o se van a dedicar a redes o van a ser controladores de una empresa que se dedique a, no sé, a una refresquera, a una panera y van a tener que ver con todos los circuitos de control, o se van a dedicar a redes de cómputo. No lo sé a qué se van a dedicar ustedes, pero pues, mi mayor deseo es que a todos ustedes en ese sentido les vaya muy bien, pero si se dedican a la parte, digamos, de electrónica de potencia, pues esto es sumamente básico. No viene del todo en el curso, viene solamente la parte de potencia, pero a mí siempre me gusta llegar a más. ¿Por qué? Porque en la vida real normalmente la tensión no tiene 0% de distorsión armónica, lo estamos demostrando. Y la corriente, pues hoy en día todo es carga electrónica y tiene alta distorsión armónica, entonces en el curso pues no se toca eso, cuando en la vida real es prácticamente lo que existe. Por eso es importante dominar. Y bueno, ya como yo ya llevo mucho tiempo aquí, cuando estoy con los INGES en campos, pues hay personas que se ponen muy necias, dicen, es que el factor de potencia es el coseno de phi. Digo, no es así. O sea, el concepto es completamente diferente. El ángulo de ese coseno tiene que ver con el desfasamiento de la corriente fundamental y la tensión fundamental, y ahí tampoco lo entiende. Tampoco, no, es que es el RMS. No es el RMS. El RMS es la raíz cuadrada, bla, 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 y hay que darles toda la clase. Entonces, dicen, no, es que no creemos eso. Bueno, entonces vamos a medir. Entonces, a ver, les digo, dame el valor de la corriente, dame el valor de esto, ponemos el osciloscopio y pues me pongo a hacer cálculos a mano. Y le digo, antes de que tú aprietes ese botón, esto es lo que te debe de dar. Y miren, muchachos, coincide. Hasta el momento es cuando te creen. ¿De acuerdo? Entonces, para que no sean de esas generaciones perdidas que salen con conocimientos limitados, pues yo me atrevo a compartir toda esta información que es como Silvia Pinal. ¿Cómo es Silvia Pinal? ¿Qué dice al final del camino de doña Silvia?
no son ustedes contemporáneos de Silvia Pinal, pero la señora en sus capítulos dice son casos de la vida real, ¿no? Pues nada más que aquí son casos de veras importantes, no tonterías como los de la señora, ¿no? Que la hija se enamora de su jefe y le embaraza y él es casado y todas esas tonterías, ¿no? Esta es de y esto de no entenderse le cuesta el trabajo a un gerente de planta. ¿Por qué? Porque tiene un equipo de medición, y no sabe interpretar lo que mide, inclusive no saben usar un osciloscopio. Entonces, no importa la marca de osciloscopio, no importa la marca de analizador de calidad de energía, no importan muchas cosas. Aquí lo esencial, muchachos, son los conceptos. Es decir, los equipos de medición son como calculadoras electrónicas que en lugar de que ustedes a mano estén sumando o restando, son herramientas confirmatorias de lo que ustedes anticipadamente ya saben. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces, bien, la corriente tiene un poquito de distorsión aquí en la pantalla número 10 y me muevo a la pantalla número 11 y aquí, digamos, de las 6 a la 10, digamos, es la bobina con la lámpara fluorescente. Si ustedes observan aquí en la pantalla número 11, muchachos, pues es lo que les comentaba, ya no tenemos una senoide, ya tenemos una forma de onda, pues que sí adentro, pues si lo vemos por series de Fourier, allá adentro hay una senoide, pero está escondida. Tenemos que desarrollar toda la serie de Fourier para poder nosotros saber cuál es esa corriente fundamental, cuál es esa I1, porque esa forma de onda que se ve ahí en corriente, pues es impar. Entonces tiene armónico 3, 5, 7, 9, por supuesto la fundamental, que es la 1. Y el diagrama vectorial nos ayuda muchísimo, muchachos, porque si ustedes observan, déjenme ver, aquí me fui muy alto. Ok, creo que aquí 8, 9, 10. Ahí está, miren. Aquí empieza digamos, la fluorescente compacta, que es totalmente electrónica. Y lo que nos ayuda mucho aquí, decía, era el diagrama vectorial. Observen el diagrama vectorial, cómo al final del camino hay un capacitor que está haciendo que la corriente se adelante, la corriente fundamental se adelante. Entonces, observen cómo es el valor de la corriente fundamental de 0.108 y en este caso la corriente RMS es 0.160. Si se instalan de estas, no sé, 1000 de estas en un hotel, pues el termomagnético, en lugar de ser de 150 amperes, pues tienen que poner un termomagnético de 160 amperes por la alta distorsión que hay. Pero si nosotros corregimos el problema de armónicos y eliminamos todos los armónicos, pues la corriente RMS pues solamente será la corriente fundamental, la forma de onda de la corriente será senoidal y todo el mundo se va a cenar a casa sin problema. Pero aquí, lo más importante, muchachos, es lo que viene a continuación. El coseno de phi, muchachos, el coseno de phi va a ser la potencia activa dividida entre el producto de la tensión fundamental por la corriente fundamental. Ese es el coseno de ese ángulo. Entonces, si yo aplico el coseno inverso, bueno, tengo 23 grados, pero aquí es un factor de potencia, como están viendo aquí, perdón, un coseno de phi adelantado. ¿Por qué? Porque la corriente se adelanta, la corriente fundamental se adelanta. Y el factor de potencia, no hay factores de potencia ni atrasados ni adelantados, eso no existe, pero sí es un bajo factor de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están viendo, por ahí el que tenga su calculadora, pues calcule el coseno de 23 grados. Háganlo, por favor, coseno de 23 grados. Rápidamente háganlo. Da 0.92. 0.92 y el factor de potencia, observen cuánto es, 0.61. ¿De acuerdo? 0.61. Si yo elimino todos los armónicos que hay en esa forma de onda de corriente, solamente me quedo con la senoidal, que es la armónica 1, la fundamental, y el factor de potencia, lo máximo que podría aspirar es al valor del coseno de 23 grados, que me lo acaban de decir que es 0.91, es a lo más que podría aspirar. Entonces, aquí, muchachos, les paso la experiencia. Hay usuarios que ven el factor de potencia y como desconocen este tema que estamos ahorita revisando, le ponen un banco de condensadores. Entonces,
Pregunta para ustedes, viendo el diagrama vectorial y viendo el factor de potencia, muchachos, si el usuario se le antoja poner un banco de condensadores, la pregunta sería, ¿qué le pasa al factor de potencia? Entonces, esa respuesta yo creo que la puede dar muy bien. Déjenme ver quién fue. Déjenme ver si vino a la clase, ¿no? De pura casualidad, déjenme ver si vino a la clase. Si alguien de ustedes se quiere adelantar, adelante, sin problema, ¿no? Pues la corriente se adelanta todavía más, ¿no? Sí, ¿quién contestó? Damián Hernández. Muy bien. ¿Anda por ahí Miguel Guerrero? Sí, profe. Pues ahí le acaban de ganar la respuesta, Miguel. Le ganaron la respuesta gachamente. Sí, ya ni modo. La ganó Damián. Pero bueno, es parte de lo que estamos aprendiendo. O sea, no pasa nada. Era una pregunta dirigida para usted, pero Damián pues le ganó. Entonces, efectivamente, si yo pongo un condensador, el ángulo se va a hacer más grande y el factor de potencia que le va a pasar. Va a ¿Qué le va a disminuir. pasar? Vas a hacernos, chico. Se va a caer todavía más. Sí. Entonces las personas dicen, no, es que los factores de potencia con condensadores se arreglan. No, se pueden empeorar. Porque si este concepto no está muy claro desde la raíz, entonces, pues bueno, pues tenemos un problema. Esto es como cuando pues, tenemos un joven desadaptado, ¿no? Como el que nos empezó aquí a trolear la clase, ¿se acuerdan? Ese seguro viene de papás divorciados o una mamá prostituta, un papá borracho. Pues oye, pues, ¿por qué esa persona hace eso? Ah, pues hay que ver la causa raíz. Es más o menos lo mismo. En este caso particular, muchachos, si el ingeniero dice, vamos a poner unos condensadores y hace los cálculos de kVAR y no se da cuenta que el problema es de distorsión armónica, como es el caso, pues va a regar el tepache. Entonces tenemos que analizar la causa raíz del por qué la persona se equivocó. Y aquí estamos hablando de que se invierten, muchachos, algunos miles de dólares. Entonces van con el fabricante, que puede ser Siemens, que puede ser con ABB, que puede ser, no sé, Eaton. Ellos hacen condensadores. Entonces dices, pues me da tantos kVARs para una red de 480 volts. Los ponen, muchachos, y los condensadores se dañan y el factor de potencia se arruina. ¿Por qué se va a arruinar? Simple y sencillamente, muchachos, porque no están dando la medicina al paciente correcta. ¿De acuerdo? Entonces, así como hice estas preguntas, muchachos, yo las hago en campo y la gente no sabe contestar. Entonces, ahorita pues me da mucho gusto que han contestado. Y bueno, parte del problema, pues bueno, vamos a verlo, ¿no? Observen, aquí el coseno de phi punto 92 y la distorsión armónica de la corriente. Ya no pongo la de la tensión, observen, aquí sí se vale que la distorsión armónica sea de 112.8%, aquí no hay ningún problema, que rebase el 100. Hay una cantidad terrible de armónicos, es decir, esto, muchachos, es un muy mal diseño. Y de estas lámparas se venden como no tienen una idea. Eso sí dicen que ahorran energía, pero perjudican otra cosa. Esto equivale, muchachos, vamos a poner otro ejemplo más bonito, como cuando las personas quieren bajar de peso y les dan drogas, inhibe el hambre y la persona se empieza a deshidratar, le empiezan a dar drogas para que orine más, para que se deshidrate, y las personas a las 3 días están con una debilidad tremenda. Sí bajan de peso, pero se consiguen una anemia. Entonces estas son lámparas que es lo mismo. Sí ahorran energía, pero generan otro tipo de problemas a la red, como son los armónicos, ¿de acuerdo? Muy bien. La pantalla 16, de la 16 en adelante, ahí empiezan las lámparas de LEDs. Entonces observen que la forma de onda de estos LED sí se parece mucho a una senoide, sí se parece mucho. Entonces, por esta razón, la distorsión armónica tiene que ser mucho menor a este dato. Aquí fue 112, guárdense eso en la memoria. ¿Ok? El diagrama vectorial nos ayuda muchísimo porque vean que el ángulo es 21 grados y la corriente de 0.087 pues, se fue a 0.97. Si ustedes dividen 97 entre 87, pues, sabe ser como el
8-10% más o menos, ¿ok? Entonces, si ustedes ven el coseno de phi y el factor de potencia, que es lo que vamos a ver a continuación, pues vean, aquí el factor de potencia es 0.84, no 0.6 como en el otro. Y aquí el coseno de phi, aquí está 0.94, es decir, está mucho mejor que la otra lámpara. Esto es eléctricamente hablando, pero también habría que revisar el nivel de iluminación, así como la dispersión de la luz. Puede ser una luz que sea direccional, pues le va a lastimar la vista a todos, pero si es una lámpara que es radial, omnidireccional y ilumina muy bien, pues creo que es un muy buen diseño. Si revisamos nosotros de esta misma lámpara, su distorsión armónica no es arriba del 100, es 48. O sea, el 48% es un mal valor, pero está mucho mejor que la otra, ¿de acuerdo? A lo mejor usted dice, bueno, pues entonces la mejor opción es el foco. Eléctricamente sí, pero en aplicación es lo peor. ¿Por qué? Porque yo quiero la energía para que me ilumine, no para que me caliente. Entonces, no, nada es perfecto. Entonces, hoy día, ya no pude, ya no los grabé. Hay lámparas, muchachos, que dan un muy buen nivel de iluminación y hagan de cuenta que están ustedes con un foco, porque la distorsión armónica es prácticamente cero y es una lámpara electrónica, pero eso sí, te cuesta 3 veces más que una lámpara ordinaria. Entonces es increíble que va uno al mercado a comprar, oiga, me da una lámpara fluorescente y le dice uno al que atiende ahí en la tienda, oye, y ¿qué distorsión armónica tiene? Y el cuate no tiene ni la más remota idea de lo que le habla. Pero eso sí, el que vende ese tipo de lámparas pueden ser chinas, pueden ser mexicanas, pueden ser malayas, pueden ser coreanas, de donde ustedes quieran, chicos, no importa el lugar, pero son una porquería. ¿Por qué? Porque dañan a la red eléctrica. Eso sí, son muy baratas porque es un diseño muy barato. Las lámparas que les comento son un muy buen diseño, nada más que el precio es elevado porque es un buen diseño, ¿de acuerdo? Pero aquí no para lo malo, sino que este fabricante cochino lo que hace es como la venta de condones. Hagan este experimento, muchachos, no ahorita porque seguramente tienen otra clase después, pero lo que pueden hacer, muchachos, es ir a la farmacia y díganle al señor de la tienda, oiga, me dan unos condones. Y le decir, ¿de cuáles? Y ustedes díganle, ¿de cuáles me recomienda? Y el cuate luego se le prenden las antenas. Mira, llévate estos. ¿Y qué? ¿Por qué estos y no otros? Y la realidad, ¿saben cuál es, muchachos? Que los proveedores de ese tipo de artículos les dan dinero a los de la farmacia para que vendan sus productos. Entonces le ofrecen lo que quieren. Eso se llama comercialmente rebate, es una forma de extorsionar o de prostituir el mercado. Entonces, si es una muchacha, dice, oiga, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Se sentirá igual y aunque se sienta que están raspando el pene, dicen que son los mejores. La realidad de las cosas, pero no es así. Y pongo este ejemplo, muchachos, porque en el mercado eléctrico es lo mismo. El cuate que les vende seguramente lleva una comisión por vender esas cochinadas. Entonces aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes como usuarios o como ingenieros cuando proponen una solución? Denme rápidamente 1 o 2 respuestas. Y no más respuestas. 1 más. ¿Qué tendrían que hacer ustedes para evitar todo este problema? Entender bien de lo que se está hablando. ¿Perdón? Entender bien de lo que se está hablando. O sea, me refiero a que entiendas desde la raíz qué es lo que se hace. Sí, por supuesto, sin duda. Sin duda. ¿Algo más, muchachos, que pudieran ustedes hacer para que ustedes conozcan bien un producto y no se dejen seducir por las garras del señor que vende los condones? ¿Qué tienen que hacer? Les voy a hacer esta pregunta para que sea mucho más fácil. Si ustedes quieren saber cuál es la mejor marca de condones, ¿qué tienen que hacer?
Probarlos. Probarlos, Sí. exacto. Entonces, usted tiene que saber cuál es el mejor producto eléctrico para su cliente que tienen que hacer. Probarlos todos, ¿no? Como, sí, pues experimentarlos. Medir, Sí, experimentar, revisar, lo que hicimos aquí, un comparativo, pero evidentemente con el conocimiento bien cimentado. ¿Sí me explico? Ese sí, es sí, el sí. punto al que debemos de llegar. Igual cuando estén con un amplificador, cuando estén con una guitarra, cuando estén con con un repetidor de Wi-Fi que hay de muchas marcas, no todos dan la misma ganancia, pues también tienen que medir. Este es más barato, pero tiene una cobertura de 2 centímetros cuadrados, ¿no? Pues no me sirve. O este está muy bien porque tiene 100 metros cuadrados de cobertura, pero te cuesta una fortuna, pero vale la pena. Entonces, pueden hacer una muy buena selección si el conocimiento, muchachos, está bien cimentado. Si el conocimiento está mal cimentado, pues bueno, pues qué pena me da el asunto, ¿no? Pero no funciona así. ¿De acuerdo? Muy bien, antes de que se nos acabe el tiempo, muchachos, estas son las fotografías. Y si ustedes se van a la parte de tensión y corriente, es una gráfica en el tiempo. Lo que yo hice fue empezar a hacer los cambios. Entonces, ustedes le ponen aquí en la parte de ver, le ponen cursores, y en la parte de arriba, nada más aquí, NG, muchachos, es tensión de neutro con tierra física, ese cancelenlo. Pongan aquí, dice NA, quiere decir neutro, corriente de neutro, también cancelenla, solamente se van a quedar con la AN, que es la tensión de la fase A con respecto a N. Las otras están canceladas porque no medimos las otras fases, solamente fue monofásico el ejercicio, y con la corriente de la línea. Entonces, ustedes observan todo el tiempo así como se ve, la tensión fue 122, hubo variaciones de tensión, miren cómo se aprecia aquí, hubo variaciones de tensión, entonces de repente la tensión se subió a 137 de repente, ¿verdad? Y la corriente pues también ahí le pasó factura, luego se volvió a restablecer y luego volvió a subir aquí la tensión, pues la corriente también. Entonces, este tipo de eventos se ven reflejados aquí, miren. Forma de onda, miren. Puedo yo quitar la que no me interesa. Y esto fue lo que pasó, miren. Esto fue lo que sucedió en esos intervalos. Eso está muy feo, muy, pero muy feo. Ese clic, clic que hacen los reguladores electrónicos que no sirven para nada, puede dañar una máquina. Aquí está, miren. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes pueden ver pues, cada uno de los problemas que se presentan cuando este tipo de eventos se dan. Ok, pero el punto, muchachos, era revisar esta parte. Entonces, digamos que yo veo ahora la parte de la potencia. Aquí hice algunos cambios. Todas estas variaciones que se ven aquí son algunos cambios que voy a ver ahora en, por ejemplo, digamos, armónicos, por ejemplo. Fíjense, en la parte de armónicos, aquí está. Primero, acuérdense, puse el foco. Primero puse el foco. Entonces, déjenme que actualice. Ahí va a actualizar. Entonces, le pongo aquí evolución temporal, que fue, cómo fue en el tiempo. Aquí, digamos, es el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, voy a ver en el tiempo. Entonces, nuevamente, muchachos, lo que voy a hacer es quitar lo que me estorba, esta que no me interesa medir, esta tampoco. Pero si ustedes observan en la parte de la tensión, pues prácticamente la distorsión armónica, observen el cuadrito que se está moviendo, ¿no? Dice ahí que la distorsión armónica estuvo en el 1.34, 1.35, en ese orden. Voy a quitar los armónicos de la tensión que no me sirven en este caso, solamente voy a dejar la primera armónica, ¿no? Entonces, miren, 1.8, todo estuvo muy bien, y de repente, muchachos, en esos cambios que hubo, sí, la distorsión armónica se me fue muy alta, ¿no? Se me fue muy alta la distorsión armónica, más del 100%, ¿no? Lamentablemente. En corriente pasó lo mismo, pero aquí observen, muchachos, voy a poner también por aquí, bueno, aquí la distorsión armónica fue prácticamente, los primeros 5 minutos, muchachos, fueron del foco, otros 5 minutos fueron de la bobina, otros 5 minutos fueron de la carga electrónica y otros 5 minutos fue en este caso, de LED. Entonces, observen cómo aquí la distorsión armónica, pues sí cambió un poquito. Aquí se me fue al 110%, ¿se acuerdan de ese valor? Después cambió, por supuesto, puse otra lamparita. En este caso creo que fue la electrónica. Y luego aquí puse otra lamparita. Y luego aquí creo que puse el LED. No me acuerdo. Aquí, bueno, aquí hubo un cambio.
y luego aquí puse los LEDs. ¿Vale? Entonces aquí, paso a paso, pues es la historia de lo que vimos, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Podemos ver la parte de la potencia, para que ustedes busquen dentro de las gráficas la potencia que se vio. Quiero poner el factor de potencia, ¿no? Esto es fabuloso. Ahí está el factor de potencia. Voy a quitar esto que me estorba. No me interesa de momento. No me interesa de momento. Entonces voy a quitar esto también. Solamente voy a quedar con esto. Y vean cómo el factor de potencia, aquí todo el tiempo fue el foco. Luego aquí desconecté el foco y puse la fluorescente compacta, miren. Aquí se ve perfectamente, miren, exactamente cuando empezó la medición, que fue a las 7:47 de la mañana, hasta las 7:54 fue el foco. Aquí se ven, ustedes aquí pueden establecer los tiempos sin ningún problema. Aquí hice el cambio, es decir, el foco se apagó y lo sustituí. Aquí está el otro factor de potencia, miren, punto 66, que fue de la bobina. Aquí hice otro cambio. Y aquí fue el de, en este caso, fue el de la fluorescente compacta electrónica. Aquí que hubo. Aquí hubo inestabilidad, es decir, aquí hubo el regulador aquí experimentó una falla, cambios de tensión. Mire, conexión. Y luego aquí en esta parte, ¿qué puse aquí? Pues aquí puse, bueno, aquí sigue siendo la fluorescente, y luego aquí hice el cambio, y ya de esta parte, pues ya vi, en esta última parte, muchachos, viene lo que es la lámpara LED. Aquí hubo otro cambio repentino, esto no hay que hacerle caso, porque el factor de potencia solamente es de 0 a 1. Y también pueden ver la potencia en watts si ustedes quieren. Se puede también comparar estos dos parámetros. Lo que marca aquí con palomitas es lo que van a ver. Entonces, todo el equipo, muchachos, ya para terminar esta parte, todos los equipos están diseñados hoy en día para que el ingeniero pues aplique lo que sabe. Es como la calculadora electrónica, ¿no? Yo tengo esta calculadora, por ejemplo, y reconozco que no todas las funciones las sé, pero cuando se compra esta calculadora, pues el fabricante da por hecho que sabemos todos los algoritmos matemáticos, sabemos sumar, sabemos restar, sabemos sacar una raíz cuadrada, lo damos por hecho, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo, oye, ¿qué significa un logaritmo? ¿Qué significa? ¿O qué significa una raíz cuadrada? Oye, ¿o qué es una derivada? No, pues entonces el fabricante pues, se muere. Entonces, los equipos de medición deben ser utilizados por personas que conocen al caso, muchachos, bien los conceptos, ¿de acuerdo? No importa la marca que se maneje, eso siempre yo lo he defendido. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se utilice un equipo sin saber lo que se está haciendo, porque en ello les puede ir la vida, ¿de acuerdo? Entonces, si el usuario no sabe, pues bueno, pues le enseñamos, ¿no? Y luego yo me pregunto, ¿de dónde viene? Pues vengo del Burritec, que la canción. No, pues vengo del Conalep, que la canción. Y más o menos, para ser honestos, los que más se defienden, pues bueno, son ustedes, ¿no? Son ustedes. No todos los que consiguen un trabajo, pues se defienden bastante bien. Los que no consiguen un trabajo, pues bueno, pues no. Bien, muchachos,
exactamente terminamos el comentario y bien, ya esta es la parte que les debía de la tarea que les iba a prometer enviarles el archivo. Entonces, bueno, esa parte pues ya quedó. Ahora, muchachos, nada más confírmenme, son tan amables, déjenme ver quién toca. Confírmenme, por favor, si terminamos de resolver el mismo ejercicio para los parámetros H. Vimos H 1, 2 y H2, 2. Resolvimos el mismo problema para ello. Creo que nada más resolvimos para H11 y H12. Ok, bueno, esto lo que está ahorita en el pizarrón es lo que había quedado de tarea. Entonces, pues bueno, no tengo problema en resolverlo, ¿no? Vamos a resolverlo y después tratamos de hacer los parámetros GES, que son los parámetros híbridos inversos, ¿no? Y bueno, vamos a proceder exactamente con el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a poner Profesor, sí, dígame. no habíamos dicho también de convertir parámetros H a G o a Z o algo así. O sea, ahorita pueden convertir, yo ya les enseñé a convertir parámetros Z, parámetros Y y viceversa. Ahora lo que ustedes pueden hacer es convertir parámetros H a parámetros Z y viceversa. O parámetros parámetros Y, parámetros H a Zetas y de Zetas a H's o de Y's a H y viceversa. ¿Ok? Entonces hay que buscar la forma de hacerlo. Sí vi lo que me comentó, pero hay que seguirle buscando. Si en un momento determinado ustedes no pueden, se les dificulta, bueno, ya les digo cómo, pero en el examen, muchachos, reitero que va a venir un ejercicio de esos. Entonces me voy a esperar hasta ver los parámetros de transferencia directa e inverso para que pueda resolver cualquiera de los que ustedes me digan. Pues vamos a resolver uno, posiblemente dos, y por supuesto va a venir uno de esos en el examen. Entonces hay que empezar a buscarlos. Ya es una pregunta adelantada del examen. Entonces nada más, como yo diría, a ver, demuéstreme esto. Ustedes ya tienen las respuestas, que es lo bonito. Ustedes ya tienen la respuesta. Y nada más habrá que demostrarlo, ¿no? Entonces nada más sacan su acordeón y listo, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, si algo se dificulta, bueno, pues ya me dice, ¿no? Pero ahorita habrá que seguir intentando con la novia, ¿no? Habrá que estar rogándole, ¿no? Hasta que salga. Si no sale, bueno, pues ya voy yo. Nada más que no les vaya a pasar como el capítulo de Don Gato y su pandilla. Sí les tocó a ustedes Don Gato y su pandilla o no. Sí, me tocó. A ver, ¿cómo se llamaba la novia del Cucho? Era Cucho, Benito. Sí, yo sí lo vi. ¿Cómo se llama la novia del Cucho? Órale. Pero A ver ¿La si novia de quién? de Cucho, de uno de los gatos. Matute. No, hombre, ese es el policía. ¿Cómo se llama la novia de Cucho? Sí. ¿Cómo se llama la novia de Cucho? Una gatita. ¿Por qué? Porque le está... profe. Bueno, si no se acuerdan, vean el capítulo. Yo creo que está en YouTube. Pónganle ahí Don Gato y su pandilla y creo que el capítulo se llama Cucho se enamora, ¿no? Me acuerdo cómo se llama. Y retomamos el tema porque aplica perfectamente a esto, ¿no? Si no pueden bueno, más o menos el Cucho es que el Cucho está todo deprimido porque no le hace caso a la gatita. Entonces ahí va Don Gato al rescate y resulta que Don Gato termina apareándose con la gatita y el Cucho se enoja. Entonces no vaya a ser igual aquí, que, pues que yo le resuelvo el problema y la novia pues quiera salir conmigo y pues eso no está bien. No, nada bien. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular la H12 y la H22 y si ustedes observan,
es para condiciones de circuito abierto, es decir, que las terminales I1 y 0,1, que es esto, pues van a quedar abiertas. Entonces, pues bueno, hay que hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, H12 es igual a, en este caso, a B1 sobre B2. Y también ya de pilón, pues nos aventamos, en este caso, I2 sobre B2. Entonces, se sugiere, en este caso, pues resolver el problema posiblemente por mallas, ¿no? Posiblemente se pueda resolver por mallas, o también, en lugar de poner una fuente de tensión B2, pues a lo mejor ponemos una fuente de tensión que le llamo, una fuente de corriente, perdón, que le llamo I2, y ya después, pues tendría que calcular la tensión de esa fuente de corriente y dividirla entre el potencial que encuentre en B1, que sería, aquí luego se nota, sería en esta dirección y esta dirección. B1, como se nota ahí, es igual a la tensión de 5I más la tensión de menos 2I. Es lo que alcanza ahí a observar. Profe, ya habíamos resuelto eso, ¿no? ¿Perdón? La clase, ya lo habíamos resuelto, ¿no? La clase pasada. No lo sé, por eso yo les pregunté si ya habíamos hecho la H12 y la H22. Sí. Ya lo resolvimos, pues ya lo dejamos así. Ya nos saltamos con el otro. Sí. ¿De acuerdo? Entonces vámonos, ya lo hicimos. Vámonos. Muy bien, entonces el otro parámetro, muchachos, se llaman parámetros. Lo voy a anotar aquí. Si ya lo hicimos, yo les pregunto, muchachos, si ya lo hicimos, pues ya nos saltamos y yo es un día más de vacaciones, ¿no? Parámetros híbridos inversos. No te enseño qué tema. Donde mis parámetros van a ser G11, G12, G21 y G22. Entonces va a ser todo lo contrario, muchachos. Todo lo contrario a H11. Entonces en el H11 tenía B1 y aquí tenía I1. Ahora, ¿qué creen que va a ser? ¿I1? B2. Sí, ¿no? También ya lo vimos, ¿no? Sí, también ya. Más, aquí en este caso, en híbridos, en los parámetros H que tenía un I2, ¿ahora qué va a ser? O sea, yo creo que va a ser un B2, ¿no? Sí. Un B2, por supuesto aquí lo vamos a poner, pues un I2. Entonces, sería un I2 y acá pues también será un B1 más. Entonces, a la G11, muchachos, a la G11 se le llama admitancia de entrada. G11 es una admitancia de entrada porque va a ser I1 entre B1, ¿para qué condición? Para I2. Pero Igual a 0, es decir, condición de circuito abierto. ¿Ok? Y la G21, ¿dónde está? ¿A qué va a ser igual? A la tensión 2 sobre la tensión 1. ¿Ok? Entonces, este va a ser ganancia en tensión. Ganancia en tensión, ¿para qué condición? Misma, I2 igual con 0. Después, para la G12, la condición pues, va a cambiar porque va a ser I1 entre I2. Entonces, en lugar de ser ganancia en corriente como fue en H12, pues va a ser ganancia inversa en corriente. ¿Para qué condiciones, muchachos? Ahí está bien puesto. B1 igual con 0, es decir, tendría que cortocircuitar el puerto número 1, este que está aquí. Y la G22, por supuesto, va a ser, por lo que se ve aquí, B2, va a ser la impedancia de salida con condición de B1 igual con 0. ¿De acuerdo? Entonces, es una combinación de muchas cosas. O si quiere, pues empezamos con G11. ¿Por qué estamos eligiendo solamente un problema, muchachos? Para que tengamos la oportunidad de la fotografía que les pasé de las equivalencias que ya está hecho, ustedes puedan hacer esas conversiones y demostrar que sale exactamente lo mismo. Por eso es que estoy eligiendo el mismo problema, exactamente el mismo problema. ¿De acuerdo?
Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar con lo primero, ¿no? La corriente 1 sobre B1. Entonces, voy a borrar esto que ya no nos sirve y empecemos a calcular, ¿no? Entonces, como se ve aquí, muchachos, la corriente 1 pues va a estar en función de B1, muchachos, y va a estar en función de I2, caso contrario a los parámetros H. Por eso se llaman parámetros híbridos inversos. Y ya para el día de mañana, pues vamos a ver los parámetros de transmisión directos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la primera, ¿no? Entonces, se sugiere un circuito abierto, ya está abierto el circuito y se propone una fuente de tensión. Vamos a poner aquí una fuente de tensión, lo voy a poner en color rojo. Ahí está una fuente de tensión que se llama B1. Insisto, también puede ser una fuente de corriente, no importa. El chiste es que yo pueda calcular I1 y pueda calcular B1. Entonces, la corriente 1, ¿a cuánto será, muchachos? Tenemos ahí, pues, dos pequeñas mallas. Puedo hacerlo por mallas, o como ya la había visto yo en un principio, puedo reducir el serie paralelo, ¿no? Puedo reducir el serie paralelo si quiero. Puedo hacerlo y tendría la Z, ¿no? Entonces, esto por lo que se ve ahí, G11, aquí sería igual a 1 sobre la Z total, porque es I1 sobre B1. I1 sobre B1. Entonces, nada más por puro morbo, muchachos, crucen la información que les di, G11, a qué es igual, si la comparo con los parámetros Z, muchachos, a qué es igual G11. Chéquenlo, la fotografía que les mandé. Yo también lo voy a hacer, muchachos, para asegurarme de que el resultado es el correcto, el que me dan. Es a 1 sobre Z11, ¿no? Debe de ser, ¿no? Pues es obvio, ¿no? Es obvio, muy bien, Leonel. Eso es lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, por favor, nada más vamos a tratarlo de corroborar. Déjenme ver aquí lo que les mandé. Debe estar por aquí. Entonces, busco la G y sí, 1 sobre Z11. Y eso ya lo hicimos, muchachos. Entonces, yo creo que ya no tiene sentido hacerlo porque recuerdo muy bien que fue 10 más 8 en paralelo con 5i y el resultado lo sumé con menos 2i. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y luego el G21 pues es Z21 entre Z11. Entonces, pues bueno, de todas maneras lo voy a hacer, ¿no? Entonces, voy a calcular la tensión 2. La tensión 2 aquí va a ser igual. Bueno, ya lo doy por... ya doy por hecho, muchachos, que ya lo aprendimos, ¿no? Nada más lo pongo aquí como puro, para que no se nos vaya a ir la idea, ¿no? G11, aquí va a ser igual. Voy a poner la expresión genérica. Será el valor de 10 que multiplica a 5 en 5 más 8i, porque están en paralelo esas dos cargas por 5 más, a ver, no es cierto, eso no es cierto. No, eso es una mentira. Es 10 más 8i, 10 más 8i, que forman una sola impedancia, multiplicado por 5i, dividido entre la suma de ellas, 10 más 13i. Y esto está en paralelo con menos 2i. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado, pero aquí le pondríamos, si ustedes me permiten, voy a borrar esto. Y le pondría de esta manera. Fíjense bien. G11 sería igual a 1 entre todo esto que está aquí. Ahora sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí.
es I1 entre B1. Ahora voy sobre G2, 1, que es la tensión 2 entre B1. Entonces voy a borrar esto porque pues, yo creo que ya fue suficiente, ¿no? Muy bien, entonces G21 lo voy a poner ahora con azul. G21 será igual a B2 entre B1. Entonces, pues aquí lo que puedo hacer es resolver este problema, pues posiblemente por mallas, ¿no? Solamente aquí tengo 2 mallas. Puedo hacerlo también por divisor de tensión, ahora que lo veo, por divisor de tensión, muchachos, porque, o sí puede ser divisor de tensión, no puede ser por, bueno, sí puede ser por divisor de tensión, pero no, mejor lo va a hacer por mallas, ¿no? Vamos a hacerlo por mallas. ¿Por qué? Porque B2 aquí es igual. Fíjense bien. Será la tensión que hay aquí, la tensión que hay aquí. Déjenme borrar bien esto. Ahora sí, será la tensión que hay aquí más la tensión que hay acá. Entonces sería 8I por la corriente de 8I, que en este caso, lo voy a poner aquí con verde, me conviene poner una J2 en esta dirección. Entonces será por J2. Por J2. ¿Sale? Más quién, muchachos. Más menos 2I multiplicado por J1. Entonces a mí me conviene pues poner una J1 en esta dirección. Y esto dividido entre B1. Tanto J2 como J1 van a quedar en función, muchachos, de la tensión B1. Entonces, pues bueno, pues vamos a plantear entonces el ejercicio para terminar pronto, ¿no? Si hay alguna duda, pues por supuesto, pues avísenme, ¿no? Entonces, pues voy a rápidamente a plantear las expresiones, ya sin ser tan sentimental. Entonces, órale, rapidito. Z11 a quién es igual, ahí como se ve, pues ya habíamos dicho que era 3i, ¿no? 3i, órale. Y luego la Z1 con 2, pues por la forma en que está ahí, pues es menos 5i. Qué feo 3i me quedó. Y luego el Z22, pues es 10 más 13i. Más 13i. Y luego, pues ve la corriente 1 sería X0, menos 5i, 10 más 13i. Entonces, si quieren darme el valor de la corriente, por favor, de J1. Háganlo, por favor, muchachos. Sería 10 más 13i por B1. Claro, Entre... sí. Más 13i. Entre menos 14 más 30i. Delta, ¿no? Entre el delta Z. Sí. Sale, ahí lo voy a dejar. Y el J2, ya bien cómodo yo, pues el delta Z, lo que dé, ¿no? Creo que ahorita no es momento de perder tiempo en esta parte. Pero si quieren lo hacemos, no tengo problema. Y acá será, B1 por 5i. B1 por 5i sobre delta Z. Y esto es J2. Y pues ya terminé. Voy a borrar el circuito porque ya no me sirve, ya cumplió su propósito. Si quieren lo dejo, ¿no? Buscamos otra página a ver qué hacemos. Dejen que esto se actualice, ahí está ya. Entonces, me quedaría que la G21, ¿a qué va a ser igual, muchachos? A 8i. 8i que multiplica a quién dijimos? J2, ¿no? Que será B1 por 5i sobre delta Z, por supuesto multiplicado por B1, más
En este caso, menos 2i. Que multiplica aquí en a J1, ¿no? Que sería 10 más 13i. 10 más 13i dividido sobre delta z y multiplicado por B1. Profesor, Dígame. en donde puso el B1, creo que está de más porque sí lo multiplicó con 5i. Sí, gracias. 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 Tiene toda la razón. Sale. Y luego esto pues entre B1, ¿no? Entonces lo pronosticado, ¿no? Pues ya lo quedé, ¿no, muchachos? Yo creo que ya es por demás. Ya lo quedé. Ya lo quedé. Esa es la G21. La G22 ¿a qué era igual, muchachos? La G22 ¿a qué era igual? ¿Sí tenía que calcular G22? Sí, ¿verdad? G22 ¿a qué era igual? Me dicen, por favor, yo ya lo borré. A la tensión 2 sobre la corriente 2. Sí. ¿Es la que me faltaba calcular? Es G22. G22 me faltaba calcularlo. No. Déjenme ver si puedo regresar todo, ¿eh? Déjenme ver si puedo regresar todo, ya no me acuerdo. A ver si me da oportunidad de regresar todo esto. B2 era B2 sobre I2. Es que faltaba G12 y... No, no Sí, sé. hombre, sí. Sí, tiene toda la razón. A ver, aquí está. Ni modo, estoy haciendo un poco de historia aquí. G21. G21 sí es B2 sobre B1, muchachos. Sí, yo lo apunté ahorita. Bueno, pues si no nos acordamos qué hacemos, ¿no? Porque ya aquí ya me aburrió esto, ¿no? Es como cuando ya tienen una novia de muchos años, ya aburre, ¿no? Entonces aquí dijimos que I1 era igual a la H11. ¿Por qué, muchachos? Por No, B1. que no. No es G, Por ¿no? B1, no es G. Por B1. Ah, la G12 por B2. Por I2, ¿no? Por I2 está bien. Vale. Y luego aquí sería la B2, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos calculado? Estábamos con la primera, ¿no? ¿Qué fue lo que calculamos? G21, ¿no? Entonces era B2 entre B1. ¿Para qué condición? Sale I2 igual con 0. La G11 ya la calculamos. Ahora vamos con la G12. Ahora vamos con la G12. ¿Están de acuerdo, muchachos? La G12. Ya hicimos G11, G21. Ahora vamos con la G12. Sale, vamos con G12. Vamos a poner aquí G22. Yo estaba confundido, muchachos. G22 es igual a B2, es B2 sobre I2. ¿Qué condición? B1 igual con 0. Pues este sería un cortocircuito, ching. Bueno, pues ni modo, ¿no? Este sería un cortocircuito. Y la corriente I2 va por acá. Entonces, G21, ¿no? Que estoy calculando. G22. G12 es igual a I1 sobre I2 bajo la misma condición. B1 igual con 0. Listo, sale, ya no nos equivocamos. Voy a borrar esto que ya por el momento ya no me sirve. Y bueno, pues aquí lo que se recomienda es solo una recomendación. Es aquí pues colocar una fuente de corriente de valor I2, la que sea, ¿no? Entonces podemos empezar a calcular
I1 entre I2. Entonces, esta I1 sería esta que está aquí, la voy a poner, conviene ponerla en esta dirección, porque es la misma que tenemos de inicio aquí, e I2, pues bueno, conviene hacerlo así, poner la dirección de esta fuente, pues en esa dirección. Entonces, aquí tendríamos, muchachos, tendríamos tres mallas, 1, 2 y 3 mallas. Entonces, aquí excepcionalmente, yo creo que lo que me conviene, muchachos, es poner una fuente de tensión, que le voy a llamar B2. Yo creo que eso es lo que me conviene poner. ¿Por qué? Porque voy a calcular I1, que queda en función de B2. Voy a calcular I2, que queda en función de B2. Se cancelan las delta Z y todo el mundo está feliz. Y luego para el otro parámetro, B2 entre I2, pues saldría directo. No sé si me explico. Ayúdenme pues, nada más vamos aquí a orientar las mallas, que esto es importante. Aquí, este sería J2 para que J1 sea I1, punto y coma, y J2 pues sea I2. Y en este caso, la que está acá, que sería J3, pues es irrelevante hacia dónde yo ponga la orientación, ¿no? Lo voy a poner aquí. Esta sería J3. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de resolverlo. Vamos a plantear rápidamente las ecuaciones de las mallas. Afortunadamente, este es un proceso repetitivo que no nos va a costar ningún trabajo. I1 por J1. ¿Sale? La Z1 con 2, estarán de acuerdo que es menos 2I por J2. Pues por supuesto va acá. La Z22 en este caso, pues para irle llenando aquí, si están de acuerdo, sería 6I por J2. Luego la Z1 con 3, pues lamentablemente es menos 5I, ¿no? Por J3. Y esto, pues lamentablemente es igual a 0. Y luego la Z2 con 3, antes le pongo aquí para que nadie se enoje. La Z2 con 3, a ver, 2 con 3 por lo que acabo de poner es más 8I por J2, y aquí sería más 8I por J3. Este me quedó muy feo, 8I, puntito. Y luego la Z33, pues lo de siempre, ¿no? Ya me aburrió ese número. 10 más 13I por J3. Y esto particularmente es B2 y esto particularmente es 0. Entonces, si hay algún error, por favor, díganmelo. 1 minuto para hacer la revisión. Listo. Creo que no hay ningún problema. Entonces, lo que voy a hacer, muchachos, es... pues el determinante, ¿no? Yo creo que ya este circuito pues ya cumplió su función. Ya lo puedo borrar. Lo voy a borrar. Sale. Entonces, pues voy a calcular I1 y calculo I2. Entonces, I1, nada más ayúdenme con el determinante. Aquí de antemano, muchachos, yo me adelanto. Delta Z para que no batallemos. Pues va a ser 0, B2, 0, menos 2I, 6I. Oh, rápido, muchachos. 8I, menos 5I, 8I, 10 más 13I. Entonces, si me dan el resultado de arriba, muchachos, por favor, si son tan Profesor, pero amables. no es una fuente de corriente la que pusimos. No, yo preferí poner una fuente de tensión. Yo preferí hacerlo así. Da 14 más 20I.
14 más 20i Sí, por B2. Ese sí 1, delta Z. Entonces, Leonel, fíjese bien. Yo aquí preferí instalar una fuente de tensión llamada B2. Yo lo preferí hacer así, para que la corriente 1 y la corriente 2 que aquí me queda en función de B2, como ya se está viendo aquí arriba. Divido I1 entre I2, se calculan las delta Z, se calculan las B2 y cumplo con el propósito. También lo puedo hacer con una fuente de corriente, pero aquí en estas expresiones tendría que igualar a la tensión de la fuente de corriente. Entonces creo que estaría batallando un poco más. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es un poco de experiencia, Leonel, nada más. Ok. Entonces puedo poner una fuente de corriente y dos, por supuesto, sí se vale. Entonces aquí, ayúdenme por favor con I2. I2 aquí sería igual a un delta Z. Y nada más voy a acomodar aquí las cosas. Voy a poner un delta Z chiquito, ¿eh? Para que me quepa lo otro. Tendría un 3i, un menos 2i, 5i, 0, B2, 0, y aquí tendría menos 5i, tendría más 8i, y pondría 10 más 13i. Por favor, regálenme, muchachos, el valor del numerador. Aquí va a haber un delta Z. Menos 14 más 30i por v. Gracias, menos 14 más 30i. Sale. Entonces, hacemos esta división. ¿Y qué me queda, muchachos? 14 más 20i sobre menos 14 más 30i. Porque este y esta se cancelan respectivamente con estas. ¿Sí está claro, Leonel? Sí. O sea, puedo poner una fuente de corriente, pero tuvo un doble propósito, porque ahora observe, ya para terminar la clase del día de hoy, vea que es G22. Vea que esos dos es B2 sobre I2. Y ya lo tengo yo aquí, mire. Ay, caray, ya se me perdió. Uy, caray. me acuerdo de los valores, profe. Sí, por favor, un segundo. Entonces, nada más recuérdenme, G22 a qué era igual. A B2 sobre I2. I2 sobre B2, ¿no? Ah, no. ¿Sí o no? No, B2 sobre I2. B2 sobre I2. Entonces, aquí habíamos calculado I2. Aquí hay un delta Z. ¿Me recuerda el valor de I2, por favor? Es 14 más 20i. Gracias, 14 más 20i. Entonces, pues simplemente el doble propósito fue que nada más este término lo paso al otro lado y me va a quedar 14 más 20i sobre el delta Z. Ese sí, delta Z sí lo voy a calcular y ya directamente es G22. Entonces, en este caso particular me convino poner más una fuente de tensión. Posiblemente si hubieran sido dos mallas, pues sí me conviene, en lugar de poner una fuente B2, pues poner una I2, posiblemente me convenga eso. Esto ya es parte de la experiencia, Leonel. ¿Sí queda claro? Sí, o sea, debes de sacar este valor numérico de B2, sacó I2 y entonces nos iban a cancelar con B2, ¿no? Sí, y también el delta Z. Por eso ya no me esforcé en calcular el delta Z, porque se iba a eliminar con el denominador. Entonces, es experiencia. Entonces, podemos dejar la clase aquí, muchachos, y mañana empezamos a ver parámetros de transmisión directa y, si nos da tiempo, parámetros de transmisión inversos también. ¿Dudas, preguntas, reclamos? ¿Dudas, preguntas, reclamos?
No, profe, ninguno. Muy bien, entonces, si no hay más, muchachos, pues creo que somos los mismos de siempre, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para abandonar? No, ya no nos da tiempo de pasar la lista, pero pues somos los de siempre, ¿no? Somos Entonces, 16. somos 16. No, 15, sin ustedes y la otra compa. Sí. Pues a lo mejor nos quedan 3 minutos 50, ¿no? A ver, rápidamente. Fragoso, aquí está, se sale, rápido, sálgase. Olvera Daniel. Espéreme, ¿por dónde estás? ¿Es su primer apellido? ¿Olvera? Ah, caray, pues póngale bien. Sálgase. Miguel Guerrero.